7 de la mañana, 3 minutos. Hoy es miércoles 10 de julio y a esta hora tenemos a un invitado muy especial. Narda, ¿de quién se trata? Gracias, Mauricio. Pues tenemos a esta hora a Gabriel Bustamante Peña. Es un honor tenerlo con nosotros. Gabriel, bienvenido, abogado y magíster en estudios políticos. Actualmente es el subdirector general de la URT y docente de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Cooperativa. Además, es experto en paz y derechos humanos. Qué dicha, Gabriel, tenerlo con nosotros para hablar acerca de un tema crucial que tal vez Colombia, los colombianos y todos los sectores, sin lugar a dudas, pues no han entendido. La implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y la entonces guerrilla de las FARC. Y el tema porque es crucial en estos momentos y estratégico, porque el presidente Petro estará en los próximos días, horas, teniendo un desempeño y una agenda muy activa en el seno de las Naciones Unidas, en la plenaria, en las sesiones plenarias de las Naciones Unidas. Y allí el presidente va a cumplir pues lo que ha anunciado, ¿no? El hecho de cumplir o tratar de implementar ese acuerdo de paz. Recordemos, a manera de contexto, que el 13 de marzo de 2017, el entonces presidente Juan Manuel Santos solicitó a la ONU acompañar a Colombia y mantener su apoyo e interlocución, además de la guía, en todo lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Gabriel, muchas gracias por este tiempo. ¿Y cómo podemos explicar a los colombianos de una manera detallada y pedagógica para que por fin entendamos todos por qué es necesaria la implementación del acuerdo y que el presidente Petro no está haciendo una traición? Perfecto, Narda, un saludo muy especial, Mauricio, Juli, Lina, Rafael y todos los televidentes del Calentado. Bien, pues es una situación bastante particular porque lo que se va a hacer en Nueva York es precisamente el informe trimestral que hace la misión de verificación de Naciones Unidas. ¿Por qué las Naciones Unidas hace verificación? Porque este es un acuerdo internacional, derivado de que cuando se firmó el acuerdo en Colombia entre las antiguas FARC y el Estado colombiano, la decisión del presidente Santos fue elevar esto como un instrumento internacional del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se inscribieron los acuerdos en Ginebra, que es donde precisamente se resguarda todo lo que tenga que ver con documentación de convenios de Ginebra. Y además hubo una expresión unilateral del Estado colombiano de cumplir cabalmente el acuerdo de paz. Entonces, ese es el escenario que hay. Normalmente lo que ha hecho Colombia cada 3 meses es responder al informe de verificación, o sea, a estos 3 meses nomás, pero el presidente Petro ha tomado la decisión de presentar un informe completo, es decir, año 2016-2024 del cumplimiento del acuerdo, por 3 funciones principales. La primera, porque no puede el presidente Petro dar razón de unos meses cuando las fallas, los obstáculos que hay para cumplir el acuerdo de paz, lo ha dicho muy bien el presidente, son estructurales. Y eso tiene que ver con obstáculos jurídicos, con obstáculos institucionales y otra serie de obstáculos que se han identificado a partir de que el presidente puso a todas las instituciones del Estado y a la otra parte, que son los ex-FARC, a identificar precisamente qué era lo que hacía que no funcionara el acuerdo de paz. Entonces el presidente va primero a presentar un informe completo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, repito, teniendo en cuenta que esto es un acuerdo internacional, Claro. Lo cual... Declaración unilateral de Estado, ¿no? Claro, pero antes es un acuerdo internacional. Lo que pasa es que el Estado colombiano, a través del presidente Santos primero, se declaró en la disposición total de cumplirlo y luego en octubre del año pasado el presidente Petro ratificó esa intención de cumplir. Pero no se va, vuelvo y repito, a revisar estos 3 meses cómo va. No, vamos a hacer una revisión estructural de por qué no se está cumpliendo. Y en el marco de eso, como segunda parte, el presidente, como todos sabemos, está estructurando su política de paz total. Y la paz total no se puede ver distanciada del cumplimiento del acuerdo de paz. Es algo que se tiene que integrar. Entonces el presidente va a presentar su política de paz total y como tercer punto y el más importante de todos es que presentados los adelantos que hay y obviamente con los obstáculos que hay que revertir, el presidente Petro lo que está mandando es un mensaje de apoyo a la implementación del acuerdo para poder remover esos obstáculos, apoyo a las nuevas medidas de la paz total, porque en estos 7, 8 años el conflicto colombiano cambió y eso nos da unas configuraciones distintas. Y lo tercero es a pedir
que la comunidad internacional en temas estratégicos, como por ejemplo la lucha contra las drogas, se comprometa, ya que esto es un acuerdo internacional, en que realmente en Colombia logremos consolidar el acuerdo de paz. Gabriela, algo importante acá. Julie. Sí. Bueno, Gabriel, hay un tema ahí y tiene que ver con el tiempo de implementación del acuerdo, con 15 años que se han pactado inicialmente, un tiempo que, como lo ha anunciado el presidente, no se llegaría a cumplir. ¿Cuánta extensión se podría pedir o cuál sería la petición puntual en este caso? Bueno, ya se ha dicho por parte del presidente y del canciller que obviamente el nivel de cumplimiento en sectores estratégicos como, por ejemplo, la reforma rural integral, por ejemplo, en la participación política, no tenemos una reforma política como se estipuló, por ejemplo, en el tema de seguridad de los firmantes, que es alarmante, y el tema de impunidad. ¿Y por qué no tenemos, y por qué no ha habido un grado de cumplimiento? Básicamente porque recordarán que cuando se hizo la negociación, hizo carrera la famosa frase o la política de todo está firmado, nada está firmado hasta que todo esté firmado. Entonces, reforma rural integral se firmó en el 2014. Gabriela, ahí, para que la gente no se nos pierda, esto quiere decir que en La Habana lo que se pactó es que no iba a haber acuerdos parciales. Exacto. Es decir, que todo se iba a aprobar en bloque. En conjunto. Listo. Entonces, ¿qué sucedió? Que la reforma rural integral que se aprueba en el 2014 tuvo que esperar hasta el año 2000, prácticamente 17, que es cuando ya arranca el cumplimiento. Y ya en el año 2017 el presidente Santos está de salida. Y elegimos un gobierno en Colombia cuya bandera, entre otras cosas, era hacer trizas los acuerdos y efectivamente a eso se dedicaron, en la mayor parte del tiempo, a obstaculizar los acuerdos de paz. Entonces, obviamente tenemos un bache inmenso que hay que solucionar, por eso una de las peticiones que se va a hacer ante Naciones Unidas es el apoyo para que en Colombia se pueda hacer un gran consenso nacional y ampliar el periodo de aplicación de los acuerdos, que como muy bien dice Julie, son 15 años, ya no vamos a alcanzar prácticamente a cumplir el acuerdo, por eso ese es un punto supremamente importante. ¿Cuánto se va a ampliar? Está en la discusión, claro, que será una discusión que se tendrá que hacer con la otra parte, que son en este caso hoy el Partido Comunes o el CECIDI, mejor dicho, y llevar eso una discusión de un acuerdo nacional con los partidos. Me imaginaría yo que sería la vía. Sería la vía. 7 de la mañana, 11 minutos. Vamos a las regiones de centralización informativa en el Calentado. Jaime, desde Montería, adelante con tu pregunta. Gracias, Narda. Doctor Gabriel Bustamante, usted hizo parte del stand de invitados al Encuentro Nacional de Personerías aquí en Montería e insistió en la misión de estos entes en lo que se refiere a la atención y orientación de las víctimas. Parece que no se está dando por parte de estas personerías. Bueno, muy buenos días a compañera de Montería. Sí, digamos que no, con los personeros estamos haciendo una alianza con el Gobierno Nacional bastante interesante. Precisamente el día de mañana estamos en el Cauca con todos los personeros del Cauca, haciendo un análisis precisamente, entre otras cosas, del cumplimiento del acuerdo de paz, pero también de la atención y reparación integral a las víctimas, contarles que los personeros se han comprometido con la restitución de tierras y la reforma agraria, y en este momento estamos haciendo los ajustes institucionales para que nos ayuden precisamente en el ejercicio de acelerar y fortalecer la restitución de tierras y que se involucren en un tema donde no habían estado, como es la reforma rural integral. Además de la construcción de paz territorial, desde el presidente de FENALPER, el doctor Gesualdo Arzuaga, como todos los personeros y todos los comités departamentales de personeros están muy comprometidos en trabajar estos temas, en trabajar por la paz. Entonces diría yo que todo lo contrario, ya ha habido un nuevo relacionamiento de los personeros que son los encargados de los derechos humanos en los territorios. Yo quiero destacar la importancia del personero porque es que en un territorio rural, sobre todo, la única presencia que tiene el Estado es el personero que va a visitar las veredas o los corregimientos, y por eso era necesario recogerlos para esta causa de la paz total. Claro que sí, los acuerdos de paz de La Habana que no se han cumplido, implementación de los acuerdos de La Habana no se han cumplido. Presidente Petro estará en las próximas horas en el seno de las Naciones Unidas explicando los motivos por los cuales no se han cumplido los acuerdos y un balance sobre este tema. Vamos ahora al Tambo 96.7 FM. Allí se encuentra Rubén Darío Zúñiga. Adelante, Rubén. Doctor Bustamante, muy buenos días. Los saludamos desde los estudios de la radio pública aquí en el departamento del Cauca.
estaba escuchando un poco pues sus precisiones sobre esos retos que hay alrededor de la paz total. En el caso de nuestra región es recurrente precisamente pues la infracción a la tranquilidad en la región. Los grupos armados ilegales solamente han estado centrados en atacar a las poblaciones y generar miedo e incertidumbre. Y allí precisamente cómo abordar eso en relación con la paz total, porque muchas personas coinciden en que en la paz total también arranca desde el departamento del Cauca. Usted, que además es oriundo de la región, ¿cómo ve ese escenario? Claro que sí. Muy buenos días a todos los televidentes del departamento del Cauca que se unen a esta transmisión del Calentado. Efectivamente, el Cauca, y yo quisiera hacer dos reflexiones para poder entrar a responder. La primera, cuando se firman los acuerdos de paz, tú puedes revisar que se caen dramáticamente los índices de violaciones de derechos humanos, las infracciones al VIH, todo lo que fueron desplazamientos forzados, masacres. El Cauca vivió un periodo en el cual la gente se llenó de esperanzas. Y miren, cuando arranca el gobierno del presidente Duque, al año siguiente ya las cifras otra vez se habían elevado. Porque hay una consecuencia directa entre el no cumplimiento de los acuerdos y el copamiento de los territorios por otros grupos ilegales, que ha sido la tragedia de este acuerdo. No copamos territorio en el Guaviare, en el Cauca, en el Pacífico, y ese territorio que dejaron las FARC lo ocupó o el ELN, o grupos neoparamilitares, o grupos de narcotráfico. Entonces, eso hace parte de lo que hoy hemos llamado la transformación territorial para la paz. ¿Qué tiene que ver esta transformación territorial para la paz en el Cauca? En el Cauca se acaba de lanzar la Misión Cauca. Y la Misión Cauca no solamente es una arremetida de fuerza pública que hoy está dando una batalla muy fuerte precisamente contra el Estado central, que allá no quiso cumplir los acuerdos previos que se habían pactado, ha seguido atacando a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Y no solo es esta arremetida, sino que la Misión Cauca precisamente es una inversión billonaria en el departamento del Cauca para irle ganando terreno a el conflicto armado o a la violencia. Entonces, la transformación territorial para la paz lo que implica es, en un escenario ideal, que los grupos armados al margen de la ley paren o hagan un cese al fuego contra las poblaciones y permitan la entrada de, en primera instancia, la reforma rural integral. ¿En dónde se está haciendo esta experiencia? Lastimosamente en el Cauca no, y miren, cuando se suspende el cese al fuego, vuelven y aumentan las operaciones. Pero en el Yarí, por ejemplo, se está haciendo una experiencia muy interesante con un sector del Estado Mayor Central, donde ya empezamos a negociar la entrada a la reforma agraria, claro, donde ya empezamos a negociar la entrada del desarrollo y donde esa facción se ha comprometido a ir dejando las actividades ilegales en la medida en que entre la inversión del Estado y haya una productividad en la región que permita que campesinos y los mismos guerrilleros puedan en este escenario desarrollar una actividad productiva legal. El mensaje del presidente Petro ha sido claro: no va a negociar con grupos que insistan en mantenerse en actividades criminales como el narcotráfico, la minería ilegal, entre otras, y la invitación es: vamos a hacer transformación territorial con los campesinos para que haya unas actividades productivas que precisamente desestimulen esas autonomías ilícitas y generen un proceso de recomporación acorde. Porque otro de los errores que tuvo el acuerdo de paz o la implementación del acuerdo de paz es que estuvo totalmente desvinculada, miren ustedes, la desmovilización, la reincorporación estuvo desvinculada de los procesos, por ejemplo, de sustitución de cultivos de uso ilícito y de todas las medidas de los PEDET. Fueron compartimentos estancos que no llevaron a un solo proceso integral. Y en el caso de los PEDET, además de la desarticulación, además de la falta de pertinencia, además de la falta de participación real de las comunidades, especialmente de las víctimas, pues sufrimos un revés mucho más duro durante los años anteriores. Y es que muchos alcaldes, lastimosamente, muchos funcionarios del gobierno nacional, lastimosamente, y muchos funcionarios de los órganos de control, lastimosamente, hicieron una alianza para robarse los recursos de los PEDET. Entonces, el desencanto de las comunidades es inmenso y eso es precisamente lo que el presidente Petro va a mostrar en Naciones Unidas para pedir apoyo a un nuevo relanzamiento de los acuerdos, si me permiten la palabra, y que se pueda hacer el cruce con estos procesos de paz total. Así es, Gabriel, y lo que ha ocurrido además en los anteriores gobiernos, motivos por los cuales pues no se ha cumplido ni implementado el Acuerdo de Paz de La Habana. En temas como reforma integral,
social, participación política, final del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y todo, por supuesto, lo que tiene que ver con implementación, la verificación y la refrendación del proceso, Correcto. ¿cierto? Vamos ahora, a esta hora del día, 7 de la mañana, 18 minutos, nos trasladamos a San Vicente del Caguán, 93.3 FM. Miguel Ángel López, te escuchamos a esta hora, adelante. Bueno, pues nuevamente buenos días para ustedes, especialmente para Gabriel, que nos acompaña a esta hora desde el Calentado. Ya usted mencionaba un tema y era en relación con el Yarí. Sabemos que recientemente Felipe Harman se encontraba aquí en San Vicente del Caguán frente a este tema que está pasando con las y los firmantes de paz en Miravalle, allí en esta zona rural de San Vicente del Caguán, que sabemos que el próximo 25 de julio se va a dar este desplazamiento de estas comunidades, pues a causa de la disputa territorial que se está dando en la zona de reserva campesina El Pato, Balsillas, y pues también por otra parte este tema de entregas de tierras en las sabanas del Yarí. ¿Qué decir frente a esta situación que no es la primera vez que ocurre en el Caquetá, desplazamiento forzado de comunidades firmantes de paz, donde pues también se pierden este tipo de apuestas que desde San Vicente del Caguán se han hecho desde hace ya alrededor de 7 años, como son las apuestas de paz en torno a la conservación del medio ambiente, en torno a estas apuestas de rafting que le ha dado tanta visibilidad a otras formas de construir paz, no solo a nivel nacional, sino internacional, y todos estos procesos que durante 7 años pues quedan a la deriva porque estas comunidades pues dejan este territorio tan importante que hoy en día está en esta disputa territorial. Bueno, pues yo creo que San Vicente del Caguán y muchos municipios precisamente del Caquetá son la prueba fehaciente de la falta de implementación de los acuerdos. O sea, que en San Vicente del Caguán, donde la gente durante tantos años ha apostado por la paz, donde se lo han priorizado en todos los programas gubernamentales, hoy tenga el nivel de desarrollo para la paz tan precario que tiene, pues vuelvo y repito, es la prueba fehaciente. Frente al caso puntual de precisamente la zona de Miravalle, que es donde está esta comunidad de firmantes, pero además que se cruza con todo este tema de reserva campesina, pues el gobierno nacional está en 3 frentes trabajando. Primero, tratando de acelerar la transformación territorial para la paz. Ahí hay varios obstáculos que estamos pretendiendo remover, que hace parte precisamente de esa agenda que lleva el presidente Gustavo Petro para pedir el apoyo de la comunidad internacional a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero básicamente, ¿qué nos encontramos allá? Nos encontramos economías ilegales que con un proceso fácil se volverían legales. Por ejemplo, la ganadería. Entonces el Caquetá y esa zona de los llanos del Yarí es un potencial de ganadería impresionante, pero ¿quién desarrolló en muchos casos la ganadería? Las FARC. Entonces hay que hacer... Es la realidad de los territorios. Exacto. Las carreteras, ¿quién las construía? Las FARC. Entonces lo que hay que hacer es legalizar eso bajo un proceso de concertación, pero ahí hay que empezar a ver obstáculos. Por ejemplo, tenemos obstáculos ambientales, hay zonas de parques que no se pueden tocar, pero las zonas de ley segunda sí, entonces hay que hacer la extracción de esas zonas para poder desarrollar económicamente el territorio. Y en la medida, vuelvo y repito, que vamos ganando terreno con presencia estatal, no solo de fuerza pública, sino de escuelas, de hospitales, de oportunidades económicas, se le va quitando espacio a la violencia. Segundo, en este momento tenemos conversaciones con los 2 grupos que están enfrentados en este caso, que es lo que se está investigando y se está analizando, que es una parte del Estado Mayor Central con una parte de la Segunda Marquetalia. Ya se está explorando políticamente cómo se le puede dar una solución de alivio a esta comunidad, que es, diríamos, es el colmo que a estas alturas de 7 años del proceso de paz estén viviendo esto. Y tercero, digamos, todo el apoyo de prestarles la mayor seguridad y el mayor blindaje para que no vaya a sucederle nada a la comunidad. En eso estamos, la situación es bastante difícil, no lo vamos a negar, pero se está actuando, digamos, consecuentemente con la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Exactamente, muchas gracias a Gabriel Bustamante, él es el subdirector de la URT. 7 de la mañana, 22 minutos, de inmediato saludamos a Camilo Charrupí en los 92.0 FM, él se encuentra en Florida, Valle del Cauca. Camilo, adelante, te escuchamos y vemos. Narda, muy buenos días para usted, para todos los usuarios de RTBC, el sistema de medios públicos. Señor Gabriel Bustamante, se viene la elección del defensor del pueblo. Usted, con toda la experiencia en temas de paz, en derechos humanos, ¿consideraría también este escenario además para hacerle seguimiento preciso a la implementación del acuerdo? Sí, la Defensoría del Pueblo tiene un papel fundamental y protagónico en todo lo que tiene que ver con el acuerdo de paz y ahora con la paz total.
Voy a mencionar simplemente tres situaciones que hacen que la Defensoría sea un espacio estratégico para la paz. El primero, porque el defensor del pueblo que se va a elegir va a ser un defensor que hace la transición de este gobierno con el gobierno que va a venir. Entonces, es un funcionario clave en la medida en que lo que el defensor estos 2 años que va a trabajar en los temas de paz, en hacer seguimiento, en impulsar acuerdos de unidad nacional, porque nadie como el defensor del pueblo puede impulsar que los partidos y la sociedad en su conjunto se unan en torno a situaciones estratégicas, por ejemplo, el respeto por los niños en el marco del conflicto armado. Eso debería ser algo que nadie objetaría, sin embargo, miren que hoy no hay unidad nacional frente a temas estratégicos. El defensor lo podría hacer, pero el defensor tiene que arrancar con una agenda ahorita de los 2 años que le quedan a este gobierno y hacer la transición al siguiente gobierno para que precisamente garantice que no se pierdan los esfuerzos de paz. Segundo, el defensor del pueblo tiene un papel protagónico en uno de los obstáculos más fuertes que tiene el proceso de paz, que es la seguridad, no solo de los firmantes, sino de los líderes sociales que están asesinando a diario. Porque el defensor tiene, digamos, tiene espacio en todos los instrumentos que se crearon en el marco de los acuerdos para garantizar la prevención, la protección y la no repetición. Y el defensor tiene una herramienta maravillosa que tiene que ser mucho más aprovechada, que es el sistema de alertas tempranas. Ese sistema de alertas tempranas es un mecanismo que creó y fortaleció precisamente la ley de víctimas y que le da precisamente al Estado colombiano a través de ese instrumento las facultades para hacer intervención territorial mucho más fuerte. Ese es un instrumento que está subutilizado y que se debería fortalecer. Y tercero, el defensor tiene una función primordial que es la promoción y divulgación de los derechos humanos y de la paz. Y en este momento necesitamos mucha pedagogía de paz, porque los discursos que están sonando en medios de comunicación, en la calle, en el día a día, en las universidades, en las cafeterías, hacen parte precisamente de un belicismo impresionante y creo que la Defensoría debe retomar ese liderazgo que tuvo en algún tiempo a través de precisamente la Dirección de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos y una cátedra muy importante que tenía, que era la Ciro Angarita. Exactamente, dentro de esta pedagogía de la paz que menciona Gabriel Bustamante, pues está por supuesto el tema de la divulgación y explicación muy clara de la necesidad de implementar los acuerdos de paz de La Habana, porque desde el 13 de marzo de 2017 el presidente Juan Manuel Santos y sus sucesores, esto es el presidente Iván Duque, expresidente Iván Duque y ahora el presidente Gustavo Petro, pues tienen el compromiso ante el mundo adquirido desde el 2017, 13 de marzo, de hacer cumplir y hacer realidad los acuerdos de paz entre el gobierno y las extintas FARC en el proceso de reconciliación con el gobierno Santos. 7 de la mañana, 26 minutos. Saludamos ahora a Juan Carlos Lazo. Él se encuentra en la cabina de Radio Nacional aquí en Bogotá. Juan Carlos, adelante. Gracias, Narda. Y claro, aprovechamos esta presencia del doctor Bustamante para ver también cómo sería toda esa estructuración entonces de darse ese plazo por parte de Naciones Unidas a esa implementación del acuerdo. Háblenos un poco de cómo serían entonces esos pasos a dar para finalmente poder cumplir. Bien, lo primero es que vuelvo y repito lo que ha dicho el presidente y el canciller, es que hay unos obstáculos que son obstáculos estructurales. Vuelvo y repito, o sea, que no dependen solamente de lo que logra hacer o no hacer este gobierno, sino que son obstáculos que nacieron desde el inicio de que empezaron a implementarse los acuerdos. Entonces, en obstáculos institucionales y legales, por ejemplo, vuelvo y repito, hay una cantidad de reformas que debieron haberse hecho que el Congreso de la República aún no ha tramitado. Desde que se firmó el punto 1 estaba el tema, por ejemplo, de la Jurisdicción Especial Agraria. Acaba apenas de salir la ley estatutaria, pero esa ley estatutaria no se puede aplicar si no se llevaba al tiempo la ley ordinaria, que aún no se ha radicado siquiera. Entonces no tenemos el marco jurídico para que los jueces y los tribunales entren precisamente a resolver estos problemas. ¿Por qué es importante la Jurisdicción Especial Agraria? Porque en este momento tenemos más de 37.000 procesos que no tienen quien los vea. Están acumulados en los juzgados, pero es que esos juzgados no tienen la lógica de las zonas rurales. Cuando se crea la Jurisdicción Especial Agraria son jueces
y tribunales itinerantes que van a los corregimientos, van a las veredas y se especializan en el tema agrario, que es un tema que en la inmensa mayoría es esclarecimiento de la propiedad rural, que es el gran origen de nuestro conflicto armado. De acuerdo. Tenemos la reforma política, esta es la hora que no se ha inscrito el proyecto, y tenemos cosas prácticas, por ejemplo, los PEDET. ¿Por qué los PEDET no se han podido desarrollar? Porque los PEDET tienen unas fuentes de ingreso que, si bien se estipularon en el acuerdo, en la práctica no se han desarrollado. Parte fundamental de la financiación de los PEDET son los ingresos corrientes de la nación, pero hoy la ley no permite que los PEDET, estos municipios, reciban un cupo extra en este presupuesto corriente de la nación, y con lo cual pues no van a tener una financiación suficiente. Entonces, esos son los obstáculos estructurales de los que habla el presidente Gustavo Petro. Pues muy bien, es Gabriel Bustamante, subdirector de la URT. Gabriel, muchísimas gracias por este tiempo, por esta pedagogía tan necesaria sobre la necesidad de implementar los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla, entonces guerrilla de las FARC. Un proceso y la misión que tiene el presidente Gustavo Petro de hacer cumplir esos acuerdos, y el desafío que tiene él como mandatario de enfrentarse a un Estado ineficaz y no diseñado, no construido para la paz y para la superación del conflicto, para la reconciliación. Gracias por este tiempo. No, muchas gracias a ustedes por permitirme dirigirme a la audiencia, y simplemente un mensaje final. La paz total es una necesidad nacional, pero además la paz total y el acuerdo de paz de La Habana es un referente muy importante para todo el mundo. Hoy Colombia es el único país que, a pesar de las dificultades que tenemos y lo que estamos viviendo, está insistiendo en la paz. Eso en otras partes del mundo no se ve, y por eso hacer respetar este acuerdo de paz y promover y luchar por la paz total no solamente beneficia a Colombia, sino que es un mensaje muy importante para el mundo. Así es, Gabriel. Además de que tenemos el compromiso internacional de cumplir este acuerdo, hacerlo realidad, llegar a la paz ante la comunidad internacional. 7 de la mañana, 30 minutos. Este es El Calentado. Seguimos con más noticias a esta hora del día. Toda la mañana me